Casi cancelé una solicitud de viaje de $8 en un martes lluvioso, pero decidí recoger a un último pasajero anciano. Ese viaje de 10 minutos no solo me ganó una propina, resultó en que yo heredara legalmente un imperio de $32 millones. Esta es una historia sobre una deuda secreta que se acumuló en la oscuridad durante 60 años hasta que finalmente llegó el momento de ser pagada. Antes de contarles exactamente quién estaba sentado en mi asiento trasero, díganme desde dónde nos ven en los comentarios. Y por favor, suscríbanse si creen que la mejor venganza es vivir bien. Conducir un taxi a los 73 años sin familia y sin esperanza es un destino que nunca vi venir. 6 meses antes de ese día tenía una vida que tenía sentido. No era una vida perfecta, pero era mía, y la había construido con mis propias 2 manos. Tenía una casa de ladrillo de 2 pisos en un vecindario decente, y a Eleanor, una esposa que había sido mi compañera en todo el sentido de la palabra durante 45 años. Cuando la insuficiencia cardíaca se la llevó en marzo, sucedió tan rápido que apenas tuve tiempo de decir adiós. En menos de 3 meses el olor a café fresco desapareció para siempre, y con él se fue el centro de gravedad de mi universo. Marcus y Andre, mis hijos, vinieron a visitarme las primeras semanas. Trajeron pollo frito comprado en la tienda y palabras vacías que caían planas en la silenciosa sala de estar. Pensé que estaban allí para ayudar a su padre a navegar esta nueva y aterradora soledad, pero yo estaba ciego. Noté algo cambiando en sus ojos durante esas visitas. Ya no me veían como su padre, el hombre que les enseñó a andar en bicicleta, me veían como un problema que necesitaba ser calculado y resuelto. Esa solución llegó un martes lluvioso por la tarde, exactamente un mes después de que pusimos a Eleanor bajo tierra. Marcus tocó a mi puerta vistiendo su traje costoso y un reloj que costaba más que mi primer auto. Entraron a la cocina y Marcus colocó una gruesa carpeta de cuero sobre la mesa. El sonido de esa pesada carpeta golpeando la madera fue como un disparo en la casa silenciosa. Su voz era fría y profesional, la voz de un hombre cerrando un trato, no la de un hijo hablando con su padre en duelo. Abrió la carpeta y desplegó papeles que parecían documentos legales. Explicó que la escritura de la casa había estado técnicamente a nombre de Eleanor, debido a una refinanciación que hicimos hace 15 años. Explicó que como ella había fallecido sin un testamento específico para la propiedad, la casa era ahora parte del patrimonio en el que ellos, como sus hijos biológicos, tenían un interés mayoritario. Lo miré confundido y le pregunté qué estaba diciendo. Andre finalmente levantó la vista de su teléfono. «Estamos vendiendo la casa, papá», dijo él simplemente y sin emoción. «Hemos decidido que es la mejor jugada para el portafolio familiar. Necesitamos la liquidez para nuestros propios negocios». El aire abandonó la habitación. Miré de Marcus a Andre tratando de encontrar a los niños pequeños que solía cargar sobre mis hombros, pero se habían ido. En su lugar había 2 extraños que miraban mi hogar, mi santuario, y solo veían signos de dólar. Les pregunté dónde esperaban que viviera, pues este era el único hogar que había conocido por 40 años. Marcus respondió sin parpadear. «Deberías buscar un apartamento pequeño, o tal vez un estudio, o una habitación alquilada», dijo fríamente. «Algo que puedas pagar con tu pensión de jubilación». Él sabía exactamente cuál era mi pensión. Eran $400 al mes, apenas lo suficiente para comprar comida y pagar la luz. Se lo dije con la voz quebrada, odiándome a mí mismo por mostrar debilidad frente a estos hombres que me estaban despojando. Marcus simplemente se encogió de hombros, ajustándose su corbata de seda. «No podemos mantenerte indefinidamente», dijo él. «Tenemos nuestras propias hipotecas, matrículas de escuelas privadas y letras de autos. Tienes que ser realista». Se sintió como un cuchillo retorciéndose en mi pecho, no por la casa, sino por la crueldad. Mis propios hijos me estaban tirando a la calle como si no fuera nada más que un activo caducado. Me dieron 30 días. 30 días para empacar 45 años de vida. Marcus se detuvo en la puerta y me dijo que no hiciera esto difícil. Dijo que el agente de bienes raíces vendría el jueves para tomar fotos, así que necesitaba despejar el lugar. Despejar, susurré para mí mismo. Así es como él llamó a mi vida. Cuando la puerta se cerró tras ellos me di cuenta de que no conocía a estos hombres. Eran lobos con trajes de diseñador, y yo era solo una vieja oveja que ya no les servía para nada. 2 semanas después estaba de pie en la acera con 2 maletas y una caja de fotos. Las cerraduras habían sido cambiadas, y el letrero de «Se vende» ya estaba puesto en el patio. Miré hacia la casa una última vez, pero no lloré. Ya no me quedaban lágrimas.
Subí a un taxi y le di al conductor la dirección del único lugar que pude encontrar. Era un edificio en ruinas, en una parte de la ciudad que solía decirles a mis hijos que evitaran, donde el alquiler costaba $300 al mes. Llegué y el propietario, un hombre con manchas de grasa en la camisa, tomó mi dinero en efectivo, sin mirarme a los ojos. Me guió por 3 tramos de escaleras que apestaban a orina y repollo hervido. Abrió una puerta al final de un pasillo oscuro y la habitación era del tamaño de un armario grande. Las paredes eran de un amarillo sucio que me recordaba a la enfermedad. No había cocina, solo una hornilla eléctrica sobre una mesa de metal oxidado, y la ventana daba a un callejón donde la basura se apilaba lo suficientemente alto como para tocar el vidrio. Me senté en el colchón y los resortes gritaron bajo mi peso. Podía escuchar a los vecinos peleando a través de las paredes delgadas como papel. Tenía 73 años, estaba solo, y era pobre. Y mientras abría una lata de frijoles fríos para mi cena, me di cuenta de que la parte más difícil no era la pobreza, era saber que mi propia sangre me había puesto aquí. El baño era la mayor humillación de todas. Estaba al final del pasillo y se compartía con otros 3 inquilinos. Tenía que esperar mi turno, escuchando los sonidos de extraños parado en el pasillo oscuro, aferrando mi toalla y mi barra de jabón. Cada vez que entraba a ese baño sentía que un pedazo de mi dignidad se desmoronaba. Pensaba en el baño principal de mi vieja casa, en las toallas blancas y limpias que Eleanor siempre mantenía apiladas. De pie allí en esa inmundicia sentía una profunda y ardiente vergüenza que hacía temblar mis manos. Mi cheque de pensión de $400 llegaba el primero del mes. 300 iban inmediatamente al propietario, quien los arrebataba de mi mano con dedos codiciosos. Eso me dejaba con $100. $100 para durar 30 días. Me convertí en un matemático de la miseria. Una barra de pan costaba $2, una lata de frijoles costaba $1. Rápidamente me di cuenta de que no podía permitirme tomar el autobús ni comprar café, así que me sentaba en la oscuridad, envuelto en una manta, comiendo frijoles fríos de la lata y contando los centavos en mi bolsillo. El hambre es un maestro cruel. Después de 2 semanas de comer solo pan y frijoles, comencé a sentir una debilidad en mis piernas que me asustaba. Me levantaba y la habitación giraba. Atrapé mi reflejo en el espejo del pasillo una mañana, y no conocí al hombre que me devolvía la mirada. Estaba demacrado, parecía un fantasma. Sabía que tenía que hacer algo. Me estaba muriendo de hambre lentamente en esa habitación, y la idea de morir allí solo y ser encontrado días después por el propietario me revolvía el estómago. Me negué a permitir que ese fuera el final de mi historia. Me negué a dejar que Marcus y Andre ganaran. Todavía me quedaba un activo, mi auto. Era un sedán de 10 años que Marcus había intentado hacerme vender, pero yo me había negado. Lo había estacionado en la calle, a cuadras de distancia. Caminé hacia donde estaba rezando, para que todavía estuviera allí. Cuando lo vi sentado bajo una farola cubierto de polvo de ciudad, sentí una oleada de alivio que casi me puso de rodillas. Entré y encendí el motor. Rugió a la vida sin dudarlo. Sentí la vibración del motor a través de mis manos, se sentía como poder, se sentía como libertad. Conduje hasta un restaurante de comida rápida para usar su wifi gratuito. Me senté en el estacionamiento y descargué una aplicación de viajes compartidos en mi viejo teléfono. Parecía un juego de hombres jóvenes, pero no tenía otra opción. La aplicación pedía mi licencia, mi seguro, mis antecedentes. Mis manos sudaban mientras escribía la información. Estaba aterrorizado de que me rechazaran por mi edad. ¿Quién quiere a un conductor de 73 años? ¿Quién quiere subir a un auto con un hombre que parece estar perdiendo una pelea con la vida? Pero presioné enviar de todos modos. Si esto no funcionaba, no sabía qué haría. No podía mendigar, no podía robar. 2 días después recibí la notificación. Estaba aprobado. Me enviaron una calcomanía digital y acceso al portal. Eso fue todo, sin entrevista. Ningún humano mirándome a los ojos para juzgar mi valor. Solo un algoritmo que decía que yo era lo suficientemente bueno para conducir. Me senté en mi habitación esa noche mirando la pantalla del teléfono. Sentí una extraña mezcla de miedo y determinación. Iba a trabajar, iba a sobrevivir. Yo era Isaiah Freeman y aún no estaba acabado. A la mañana siguiente me desperté a las 5. Me lavé la cara con agua fría en el sucio lavabo del pasillo y me puse mi mejor camisa, la cual había planchado en el suelo de mi habitación
usando una toalla como tabla. Pulí mis zapatos hasta que brillaron. Podía estar viviendo en un tugurio, podía ser pobre, pero no me vería como un mendigo. Caminé hacia mi auto respirando el aire fresco de la mañana, entré y encendí la aplicación. Mi corazón martillaba en mi pecho mientras esperaba. Y entonces sucedió un fuerte ping, resonó en el auto silencioso. Una solicitud. Mi primer pasajero. Tomé una respiración profunda, susurré una oración a Eleanor y toqué aceptar. Pensé que el primer día sería la parte más difícil de esta nueva vida, pero estaba equivocado. El primer día fue solo adrenalina y miedo. La parte más difícil fue el segundo día, y el tercero, y el día 30 cuando la adrenalina se desvaneció y la aplastante realidad se instaló. Yo era un hombre de 73 años compitiendo en un juego diseñado para jóvenes de 20 años con energía inagotable. Conducía 12 horas al día, a veces 14. Mis manos se acalambraban alrededor del volante hasta que parecían garras, y mis piernas se hinchaban tanto que al final del turno apenas podía caminar desde el auto hasta la puerta principal de mi edificio. El auto se convirtió en mi mundo entero, una caja de metal donde presenciaba las vidas de extraños en incrementos de 10 minutos. La mayoría ni siquiera decía hola. Yo no era Isaiah Freeman para ellos. No era un padre, ni un viudo, ni un hombre que solía tener un hogar. Yo era solo la parte trasera de una cabeza. Yo era solo un servicio. Una tarde lluviosa, un joven con un traje elegante subió al auto. Gritaba a su teléfono sobre una fusión y una asistente incompetente. Perdí un giro porque el GPS se retrasó por un segundo, y él explotó. Pateó el respaldo de mi asiento y me gritó que despertara. «Viejo estúpido», bramó él. «Deberías estar en un asilo, no en la carretera». Apreté el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Quería detener el auto y decirle que yo había construido una vida, antes de que él siquiera naciera. Quería exigir respeto, pero me tragué mi orgullo que sabía a ceniza en mi garganta, y me disculpé. «No volverá a suceder, señor», dije con la cabeza baja. Necesitaba la calificación de 5 estrellas. Necesitaba los $12 del viaje. Mi dignidad tenía un precio ahora, y era aterrorizantemente bajo. Dejé de comprar cualquier cosa que no fuera absolutamente esencial. Perdí peso rápidamente, mis pantalones comenzaron a caerse de mis caderas. Cuando miraba por el espejo retrovisor veía a un extraño devolviéndome la mirada. Sus mejillas estaban huecas, su piel gris, sus ojos apagados y derrotados. Me estaba desvaneciendo físicamente tal como me había desvanecido de las vidas de mis hijos. Entonces, el desastre que había estado temiendo finalmente sucedió. Era un martes por la mañana, y la luz de revisar motor parpadeó. Era una pequeña luz naranja, pero me aterrorizó más que una pistola apuntando a mi cara. Llevé el auto a un mecánico que conocía de los viejos tiempos. Lo miró y sacudió la cabeza. Necesitaba un alternador nuevo y una correa. El costo era de $300. Revisé mi cuenta bancaria, tenía $42. Revisé mis bolsillos, tenía $8 en propinas. Me quedé allí parado en el garaje manchado de grasa, sintiendo que las paredes se cerraban. Si el auto moría, yo moría. Miré hacia mi muñeca izquierda. Llevaba un reloj de oro, una pieza sencilla con una correa de cuero, que Eleanor me había dado para nuestro 25º aniversario. Ella había ahorrado durante 2 años para comprarlo. Era lo más valioso que poseía el peso físico de su amor en mi brazo. Nunca me lo había quitado. Toqué la fría cara de metal y sentí lágrimas picando mis ojos. Salí del garaje y conduje el auto tembloroso hasta una casa de empeño a 3 cuadras de distancia. El hombre detrás del vidrio examinó el reloj con una lupa de joyero. No le importaba el aniversario ni la mujer que ahorró el dinero de la comida. Solo veía oro y engranajes. $200, dijo con voz monótona. Le supliqué por 300. Le dije que necesitaba arreglar mi auto para trabajar. Él me miró con ojos muertos. 250. Tómalo o déjalo. Tomé el dinero. Mientras salía de la tienda dejando el regalo de mi esposa atrás, en una bandeja de recuerdos descartados, sentí que algo dentro de mí se rompía. Me sentí menos humano. Pagué al mecánico y volví a la carretera, pero conducía a través de un borrón de lágrimas. Estaba hueco por dentro. Era una máquina operando una máquina. Esa tarde casi me estrelló. Estaba derivando entre carriles en la autopista con los ojos pesados por el agotamiento y la mente entumecida por el dolor. Un camión tocó su bocina
y viré de vuelta a mi carril en el último segundo, con el corazón martillando contra mis costillas como un pájaro atrapado. Me detuve en el arcén y puse mi cabeza sobre el volante temblando incontrolablemente. Me di cuenta entonces de que no podía seguir haciendo esto. ¿Iba a matar a alguien o a matarme a mí mismo? Me senté allí al lado de la autopista viendo los autos pasar a toda velocidad y recé. No recé por dinero ni por mi casa, solo recé por una salida. No sabía que la respuesta ya se precipitaba hacia mí en forma de una notificación de viaje. Me limpié la cara, tomé una respiración profunda y miré el teléfono. Una solicitud apareció Hospital General. Destino Centro. Era un viaje corto, probablemente $8, y casi lo rechazo, estaba tan cansado, pero necesitaba cada centavo para comprar de vuelta el reloj. Toqué aceptar y me incorporé al tráfico sin saber que conducía hacia el momento que cambiaría todo. El Hospital General era un laberinto de concreto y vidrio que usualmente trataba de evitar. El tráfico alrededor de la entrada era siempre una pesadilla de ambulancias y familias estresadas peleando por lugares de estacionamiento, pero yo no tenía el lujo de ser exigente. Necesitaba la tarifa. Llevé mi sedán a la zona de recogida designada y lo puse en Park. El motor vibraba con una sacudida áspera que hacía sonar mis dientes, un recordatorio constante de la reparación que no podía pagar. Revisé la aplicación, el nombre del pasajero. Era Arthur. Esperé 5 minutos, luego 10. Estaba a punto de cancelar el viaje y seguir adelante porque el tiempo era literalmente dinero, pero entonces lo vi. Un anciano emergió de las sombras del vestíbulo. Se movía lentamente apoyándose pesadamente en un bastón de madera oscura que parecía tallado en caoba. Era diferente a los pasajeros habituales que recogía aquí. No llevaba pantalones deportivos ni ropa médica. Llevaba un traje gris carbón, perfectamente planchado, una corbata azul marino, hecha de seda, y zapatos que brillaban incluso bajo las duras luces del hospital. Su cabello era completamente blanco y peinado hacia atrás con cuidado. Todo en él gritaba dinero. Parecía riqueza antigua, el tipo de hombre que nunca tuvo que preocuparse por el precio de la leche. Se paró en la acera mirando a su alrededor con una expresión confundida. Me di cuenta de que él era Arthur. Revisé mi propio reflejo en el espejo retrovisor. Vi las mejillas huecas y la camisa barata. Sentí una punzada de vergüenza, pero la empujé hacia abajo. Estaba haciendo un trabajo. Me bajé del auto para ayudarlo. Era una cortesía que la mayoría de los conductores ya no ofrecían, pero mi padre me había criado mejor que eso. Caminé alrededor del auto y abrí la puerta trasera. Extendí mi mano para ayudarlo a bajar el bordillo. Él estaba mirando su teléfono tratando de entender la aplicación, pero cuando vio mi mano levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron y en ese instante el mundo ruidoso y caótico a nuestro alrededor pareció quedar completamente en silencio. Se quedó congelado en la acera. Su rostro, que había estado tranquilo hace un momento, se transformó en una máscara de absoluto shock. El color desapareció de su piel, dejándolo tan pálido como las sábanas del hospital. Sus ojos eran de un azul claro penetrante y se abrieron de par en par con incredulidad. Su boca se abrió ligeramente y el costoso bastón tembló en su mano. Pensé que estaba teniendo un derrame cerebral. Instintivamente extendí la mano para sostenerlo agarrando su codo. ¿Está usted bien?, le pregunté. ¿Necesita que llame a una enfermera? No respondió. Solo me miró con una intensidad que me hizo querer apartar la mirada. Estaba mirando mi cara como si estuviera viendo a un fantasma de su pasado. Estaba buscando en mis rasgos mis ojos, mi nariz, la forma de mi mandíbula. Era incómodo, íntimo y aterrador. Finalmente habló. Su voz era rasposa y espesa de emoción. ¿Cuál es su nombre?, preguntó. No fue la pregunta educada habitual, fue una demanda, una súplica desesperada. Estaba confundido, pero le respondí. Mi nombre es Isaiah, le dije. Isaiah Freeman. En el momento en que escuchó mi apellido, sus rodillas parecieron ceder. Si no hubiera estado sosteniendo su brazo, habría colapsado allí mismo en el concreto. Lágrimas, lágrimas reales y pesadas, comenzaron a brotar en sus ojos azules y rodar por sus mejillas arrugadas. Freeman. Freeman repitió como si fuera una oración que había estado susurrando durante décadas. Luego hizo la pregunta que detuvo mi corazón. Preguntó con una voz quebrada si conocía a un hombre llamado Elijah Freeman. Sentí el aire salir de mis pulmones. Elijah Freeman era mi padre.
Había sido mecánico toda su vida y había muerto hace 30 años de un ataque cardíaco repentino mientras trabajaba debajo de un camión. Era un hombre bueno, un hombre sencillo que nunca tuvo 2 monedas para frotar juntas. No había escuchado su nombre pronunciado por un extraño en años. Sí, le dije. Elijah era mi padre, pero falleció hace mucho tiempo. El anciano cerró los ojos con fuerza y dejó escapar un sonido que era mitad sollozo y mitad risa. Susurró algo para sí mismo que no pude captar luego, abrió los ojos de nuevo y me miró con una expresión que nunca olvidaré. Era una mezcla de profundo alivio, tristeza profunda y culpa abrumadora. Me apretó el brazo con una fuerza que me sorprendió. He estado buscando a tu familia durante 60 años, me dijo. 60 años. Me quedé allí en la acera completamente desconcertado. No conocía a este hombre. Mi padre nunca había mencionado amigos ricos. Mi padre arreglaba Fords y Chevys en un garaje grasiento. No conocía a hombres que usaran corbatas de seda y caminaran con bastones de caoba. Pero este hombre hablaba con tal convicción que no pude descartarlo. Estaba temblando, estaba llorando. Esto no era una broma. Miró el auto y luego de vuelta a mí. Me dijo que cancelara el destino. Dijo que no íbamos al centro a su condominio. Llévame a mi oficina, me pidió. Hay algo que necesito mostrarte. Algo que he guardado en una caja fuerte durante 6 décadas, esperando este momento exacto. Tiene que ver con tu padre y una deuda que nunca fue pagada. Dudé. Mi mente estaba corriendo. Yo era un conductor, tenía un trabajo que hacer. No podía simplemente desviarme de la ruta con un extraño que podría estar senil. Pero luego miré sus ojos de nuevo, no había locura allí, solo una sinceridad desesperada. Metió la mano en el bolsillo de su traje y sacó un pañuelo blanco para limpiarse la cara. Se disculpó por su reacción y me dijo que su nombre era Arthur Sterling. Me rogó que confiara en él solo por 1 hora. Dijo que pedía 1 hora de mi tiempo a cambio de respuestas que yo ni siquiera sabía que necesitaba. Se lo debo a Elijah, dijo él. Te lo debo a ti. Algo en su voz rompió mis defensas. Tal vez fue la mención de mi padre o tal vez fue el hecho de que yo acababa de rezar por una salida hace menos de 1 hora. Asentí. Lo ayudé a subir al asiento trasero. Se acomodó con cuidado tratando su cuerpo como vidrio frágil. Volví al asiento del conductor y lo miré por el espejo retrovisor. Estaba mirando por la ventana limpiándose los ojos, perdido en un recuerdo que yo no podía ver. Le pedí la dirección. Me dio una ubicación en el distrito financiero, el corazón de la riqueza de la ciudad, donde los rascacielos tocaban las nubes. Puse el auto en marcha y salí al tráfico. Mis manos apretaban el volante, pero esta vez no era por agotamiento, era por una extraña anticipación nerviosa. La luz de revisar motor todavía brillaba en el tablero, pero apenas la noté. Tenía a un pasajero llamado Arthur Sterling en mi asiento trasero que afirmaba conocer a mi padre muerto. No tenía idea de a dónde íbamos o qué encontraríamos allí, pero mientras me incorporaba a la autopista, tuve el presentimiento de que el camino en el que estaba a punto de tomar un giro del que nunca podría regresar. El viaje hacia el distrito financiero tomó 40 minutos de un silencio agonizante. Seguía mirando por el espejo retrovisor cada pocos segundos tratando de entender qué estaba pasando, pero Arthur solo miraba por la ventana con una expresión distante, perdido en un mundo que yo no podía ver. Se veía frágil en el asiento trasero como una muñeca de porcelana que se había agrietado y vuelto a pegar. El tráfico era pesado como siempre a esa hora, pero los autos parecían apartarse para nosotros, como si el destino mismo estuviera despejando el camino. Finalmente nos detuvimos frente a la acera de la Torre Sterling. Era un edificio de 50 pisos con una fachada de vidrio y acero que reflejaba las nubes. Era el tipo de lugar donde la gente importante tomaba decisiones que cambiaban el precio del pan para personas como yo. Era una fortaleza de riqueza. Puse el auto en park y el motor tosió y murió con un último estertor exhausto. Sentí un rubor de vergüenza sabiendo que mi sedán oxidado estaba estacionado junto a limusinas y autos deportivos de lujo. Arthur me pidió que entrara con él. Dudé por un momento. Miré mis zapatos gastados y mis pantalones baratos que estaban deshilachados en el dobladillo. Yo no pertenecía a un lugar como este. Yo pertenecía a la entrada de servicio o al muelle de carga.
Pero Arthur ya estaba abriendo su puerta luchando por sacar las piernas, así que empujé mi inseguridad hacia abajo y salí para ayudarlo. En el momento en que cruzamos las puertas giratorias de vidrio, el ruido de la ciudad se desvaneció. Fue reemplazado por un silencio solemne y el olor a ambientador costoso que olía a té blanco y dinero. El vestíbulo era cavernoso con relucientes pisos de mármol pulidos hasta un acabado de espejo. Un guardia de seguridad con un blazer oscuro estaba detrás de un enorme escritorio de piedra. Nos vio acercarnos e inmediatamente se enderezó. Saludó a Arthur por su nombre con un tono de profundo respeto y se apresuró a llamar al ascensor. No me miró a mí. Para él yo era invisible, yo era solo la ayuda. Caminé junto a Arthur escuchando el clic de su bastón sobre el mármol. Era un sonido lento y rítmico que resonaba en el vasto espacio. Entramos al ascensor y las puertas se cerraron aislándonos del mundo. No había botones adentro, solo una ranura para tarjeta llave. Arthur sacó una tarjeta de oro de su billetera y la deslizó. El ascensor comenzó a subir suavemente. Mis oídos se taparon mientras subíamos disparados, pasando piso tras piso, de abogados banqueros y gerentes de fondos de cobertura. Vi los números subir más y más alto hasta que llegamos a la cima, el penthouse. Las puertas se abrieron directamente a una oficina privada. No había pasillo ni área de recepción, era solo una habitación masiva que ocupaba todo el piso. Salí a una alfombra lujosa que se sentía como caminar sobre musgo. La oficina era impresionante, ventanas de piso a techo ofrecían una vista de toda la ciudad. Podía ver el puerto, los puentes y la red de calles extendiéndose hasta el horizonte. Desde aquí arriba el vecindario miserable donde yo vivía parecía pequeño e insignificante. Los muebles eran antiguos hechos de madera oscura y sólida que brillaba con el pulido. Había estantes llenos de libros encuadernados en cuero y pinturas en las paredes que parecían pertenecer a un museo. Todo en la habitación gritaba historia, poder y éxito acumulado. Arthur caminó lentamente hacia un gran escritorio de caoba en el centro de la habitación y colocó su bastón encima. Me indicó que me sentara en una de las sillas de cuero frente al escritorio. Me senté lentamente sintiéndome completamente fuera de lugar. El cuero era suave y frío contra mi espalda. Arthur no se sentó. Caminó más allá del escritorio hacia una esquina de la habitación, donde colgaba una gran pintura de un paisaje marino tormentoso. Extendió las manos temblorosas y giró la pintura hacia un lado sobre bisagras ocultas. Detrás de la pintura había una caja fuerte de pared. Era vieja, del tipo que ves en películas en blanco y negro, con una pesada puerta de acero y un dial de combinación mecánica en el centro. La pintura verde sobre el metal estaba descolorida y descascarada en algunos lugares, revelando el acero gris debajo. Parecía una reliquia de otro tiempo, un pedazo del pasado preservado en esta torre moderna de vidrio. Arthur me miró antes de tocar el dial. Sus ojos estaban húmedos de nuevo. Me dijo que lo que estaba a punto de mostrarme había estado esperando en la oscuridad durante 60 años. Dijo que se había prometido a sí mismo que no abriría esta caja fuerte de nuevo hasta que encontrara a un Freeman. Luego se volvió hacia la caja fuerte y comenzó a girar el dial. Izquierda, derecha, izquierda de nuevo. Podía escuchar los clics metálicos de los mecanismos cayendo en su lugar. Mi respiración se volvió superficial. La habitación estaba perfectamente en silencio, excepto por el sonido de la caja fuerte. Apreté los reposabrazos de la silla, hasta que me dolieron los dedos. No sabía qué esperar. Lingotes de oro, diamantes, una confesión de un crimen. Mi imaginación volaba, pero sentía en mis entrañas que lo que sea que hubiera en esa caja fuerte iba a reescribir mi historia. La pesada puerta de acero se abrió con un gemido de bisagras oxidadas. Arthur metió la mano en la oscuridad. No sacó fajos de billetes ni joyas. Sacó una simple y vieja carpeta de cuero. El cuero estaba agrietado por la edad y las esquinas estaban gastadas hasta la gamuza. La sostenía con ambas manos como si fuera una escritura sagrada. Caminó de regreso al escritorio y colocó la carpeta frente a mí. Se sentó pesadamente en su silla y dejó escapar un largo suspiro que sonó como un peso dejando su alma. Asintió hacia la carpeta dándome permiso para abrirla. Mis manos temblaban mientras me estiraba. Desaté la correa de cuero y abrí la cubierta.
Dentro había documentos que se habían amarillado con el tiempo. El papel era quebradizo y olía a polvo viejo. Encima de la pila había una fotografía en blanco y negro. La levanté con cuidado, aterrorizado de poder dañarla. Era una foto de dos hombres jóvenes parados frente a un pequeño edificio de ladrillo con un letrero que decía «Reparación de autos». Uno de los hombres era claramente Arthur. Parecía tener unos 25 años, con cabello oscuro y una sonrisa amplia y confiada. Llevaba un traje, aunque parecía barato y mal ajustado. El otro hombre hizo que mi corazón se detuviera en mi pecho. Llevaba un overol de mecánico que estaba manchado de grasa. Tenía una llave inglesa en el bolsillo trasero y una mancha de aceite en la mejilla. Tenía su brazo alrededor del hombro de Arthur en un gesto de amistad fácil. Conocía esa cara. La veía cada vez que me miraba en el espejo. La veía cada vez que cerraba los ojos y pensaba en mi infancia. Era mi padre. Era Elijah Freeman. Pero se veía tan joven. Se veía feliz. Se veía lleno de vida y fuerza. Yo solo lo había conocido como un hombre mayor y cansado, desgastado por años de trabajo duro. Verlo así congelado en un momento de alegría con este extraño adinerado rompió algo dentro de mí. Miré a Arthur. Él me observaba con lágrimas corriendo por su rostro y confirmó lo que mi corazón ya sabía. Me dijo que ese era Elijah. Me dijo que ese fue el día en que todo cambió y que sin el hombre en esa fotografía, él no sería nada. Sería polvo. Señaló los documentos debajo de la foto y me dijo que los leyera. Dijo que dentro de esa carpeta estaba la historia de una deuda que lo había perseguido toda su vida, una deuda que había intentado pagar durante 6 décadas. Me dijo que yo no era solo un conductor que lo recogió en un hospital. Yo era el acreedor que él había estado buscando. Bajé la vista hacia los papeles amarillentos y mis ojos se nublaron. Vi la firma de mi padre al final de un documento. Era fuerte y clara, Elijah Freeman, y junto a ella había una fecha 14 de octubre de 1965. Arthur se acomodó más profundamente en su silla de cuero y comenzó a hablar. Su voz era suave pero clara, llenando la habitación silenciosa con los fantasmas de 1965. Me contó que en aquel entonces él era un hombre de 30 años que acababa de heredar una fábrica textil moribunda de su padre. No era el titán de la industria que yo veía ante mí. Era un fracaso. Había tomado malas decisiones. Había confiado en los socios equivocados y el legado familiar se desmoronaba en sus manos. Estaba ahogado en deudas y los bancos le habían cerrado las puertas. Me contó sobre la noche en que conoció a mi padre. Era un martes lluvioso muy parecido al día en que mis hijos me desalojaron. Arthur estaba sentado en un bar de mala muerte cerca del distrito de las fábricas, tratando de beber suficiente whisky para olvidar que iba a perderlo todo a la mañana siguiente. Estaba aterrorizado, estaba avergonzado, estaba contemplando terminar con su vida para escapar de la humillación. Fue entonces cuando Elijah Freeman entró. Mi padre llevaba su ropa de trabajo cubierta con la mugre de un turno de 12 horas en el garaje. En 1965, un hombre de negocios blanco con traje y un mecánico negro con overol no solían beber juntos. Había líneas que no se suponía que debían cruzarse, pero la miseria tiene una forma de borrar líneas. Arthur estaba llorando en su vaso y mi padre se sentó a su lado. No lo juzgó, no se burló de él. Solo le preguntó qué tipo de problema podía hacer que un hombre se viera tan roto. Arthur le contó todo. Le contó sobre los acreedores, sobre los trabajadores que tendría que despedir, sobre la vergüenza de destruir su nombre. Mi padre escuchó en silencio bebiendo su cerveza y asintiendo lentamente. Entonces, mi padre hizo algo que Arthur dijo que todavía no podía comprender completamente 60 años después. Elijah metió la mano en su bolsillo y sacó una libreta de ahorros. Le dijo a Arthur que había estado ahorrando cada centavo que ganaba desde que tenía 14 años. Había ahorrado para comprar su propio garaje, para comprar una casa para su esposa y los hijos que esperaba tener algún día. Era su dinero de la libertad. Mi padre le dijo a Arthur que tenía $30,000 en esa cuenta. Jadeé audiblemente en la oficina tranquila. $30,000 en 1965 era una fortuna. Era suficiente para comprar 3 casas. Era literalmente todo lo que mi padre tenía en el mundo. Arthur me dijo que se rió cuando lo escuchó. Pensó que era una broma. Pero mi padre hablaba muy en serio. Le dijo a Arthur que lo había observado a lo largo de los años, que había visto cómo trataba a sus trabajadores con respeto
y que sabía que Arthur era un buen hombre atrapado en una mala tormenta. Dijo que el dinero era solo una herramienta y a veces tienes que prestar tus herramientas a un vecino para ayudarlo a arreglar su casa. 2 días después, se encontraron en el banco. Mi padre retiró el dinero. Todo. Le entregó una bolsa de papel llena de efectivo a Arthur. No hubo abogados presentes, no hubo contratos largos con letra pequeña. Mi padre no creía en eso. Creía en la palabra de un hombre. Se sentaron en el auto de Arthur y escribieron un acuerdo simple, en un trozo de papel de cuaderno. Mi padre lo escribió con sus letras de imprenta ordenadas. Elijah Freeman presta a Arthur Sterling $30,000. A cambio, Arthur Sterling otorga a Elijah Freeman el 30% de la propiedad de Sterling Textiles. Ambos lo firmaron, se dieron la mano, y luego mi padre volvió a trabajar al garaje como si no acabara de apostar todo su futuro en un extraño. Arthur usó ese dinero para pagar a los acreedores más agresivos, compró materias primas, arregló los telares rotos. Fue el salvavidas que necesitaba. El negocio no solo sobrevivió, comenzó a prosperar. 1 año después, Arthur volvió al garaje para buscar a mi padre. Tenía el primer cheque de dividendos en su bolsillo y quería hacer a Elijah socio oficialmente. Pero cuando llegó al garaje, el dueño le dijo que Elijah Freeman había renunciado. Dijo que Elijah había empacado sus herramientas y se había ido de la ciudad sin decir a dónde iba. Arthur estaba devastado. Pasó años buscando al hombre que le salvó la vida, pero nunca lo encontró. Arthur se secó los ojos y me miró. Me dijo que durante 60 años había mantenido esas acciones seguras. Nunca las vendió, nunca las diluyó. Reinvirtió los dividendos. Sterling Textiles creció de una fábrica a un imperio global, expandiéndose en tecnología, bienes raíces y envíos. Y a través de todo eso, el 30% de todo siempre perteneció a Elijah Freeman. Alcanzó la carpeta de nuevo y sacó un documento que parecía nuevo. Era un certificado de acciones impreso en papel pesado con un sello de oro. Estaba fechado hoy emitido al patrimonio de Elijah Freeman. Luego, sacó un segundo documento, un informe de valoración, y lo deslizó sobre el escritorio hacia mí. Me dijo que mirara el número en la parte inferior de la página. Miré hacia abajo. Los números nadaban ante mis ojos. Parpadeé para aclarar mi visión. Vi un 3, luego un 2. Luego, una cadena de ceros que parecía continuar para siempre. $32 millones. Mi respiración se detuvo en mi garganta. La habitación comenzó a girar. Me agarré al borde del escritorio para no caerme de la silla. Lo leí de nuevo. $32 millones. Ese era el valor actual de las acciones que mi padre había comprado con los ahorros de su vida en 1965. Arthur habló suavemente a través del zumbido en mis oídos. Ese es el valor principal, dijo. Eso no incluye los dividendos acumulados de los últimos 60 años que están en una cuenta separada. Miré la foto de mi padre de nuevo, el joven con grasa en la cara. Había muerto pobre. Había muerto preocupado por pagar la factura de la luz. Y todo ese tiempo fue un socio silencioso en un imperio. Era un millonario que caminaba en overoles. Pensé en los frijoles que comí para la cena. Pensé en la pensión de $400. Pensé en la forma en que mis hijos me miraban con lástima y desprecio. Y de repente una risa burbujeó en mi pecho. Era un sonido histérico y roto. Estaba sentado en un ático usando una camisa barata y con agujeros en mis calcetines, y valía $32 millones. Arthur extendió la mano a través del escritorio y puso la suya sobre la mía. Su piel era delgada como el papel y fría, pero su agarre era firme. Me dijo que la búsqueda había terminado, que la deuda finalmente estaba siendo pagada. Me dijo que Elijah Freeman había hecho la mejor inversión de la historia y ahora su hijo estaba aquí para cobrar el retorno. $32 millones. El número estaba allí en el pesado papel bond, como un peso físico que no podía levantar. Miré las comas y los ceros, pero mi cerebro se negaba a procesar lo que estaba viendo. Pertenecía a otro mundo, un mundo de aviones privados y mansiones, no al mundo de un hombre de 73 años que tuvo que empeñar el reloj de su esposa muerta solo para comprar gasolina. Sentí una ola de náuseas rodar por mi estómago. Empujé el papel lejos como si estuviera ardiendo. Miré a Arthur y sacudí la cabeza. Esto no puede ser real, le dije. Tiene que ser un error o una broma cruel. La gente como yo no hereda fortunas. La gente como yo hereda deudas, presión alta y tumbas tempranas.
Me levanté porque necesitaba caminar, necesitaba sentir mis pies en el suelo, para asegurarme de que todavía estaba en la tierra. Caminé hacia la ventana y miré hacia abajo a la ciudad. En algún lugar allá abajo estaba mi sedán oxidado con la luz del motor encendida. En algún lugar allá abajo estaba la habitación del tamaño de un armario con la pintura amarilla descascarada. Y aquí arriba en las nubes había un trozo de papel que decía que podía comprar esa casa de empeño y el edificio en el que estaba sin siquiera revisar mi saldo bancario. Arthur me observó con ojos pacientes. Dejó que el silencio se extendiera hasta que mi respiración se calmó y luego habló de nuevo. Me dijo que entendía el shock. Explicó que el dinero tiene una forma de multiplicarse cuando lo dejas solo, cuando lo dejas trabajar en la oscuridad. Lo llamo la magia del interés compuesto, dijo él, pero luego se corrigió. No, no es solo interés compuesto, es culpa compuesta. Me dijo que cada vez que la compañía tenía un buen año sentía una punzada de dolor, porque Elijah no estaba allí para celebrarlo. Cada vez que firmaba un cheque de dividendos, se sentía como un ladrón, porque estaba guardando dinero que no le pertenecía. Había contratado a los mejores administradores de dinero del mundo, con una sola instrucción: proteger el capital y hacer crecer el activo. Era un fideicomiso sagrado. Entonces, Arthur comenzó a toser. Era un sonido húmedo y vibrante que parecía venir de lo profundo de su pecho. Agarró un pañuelo y se cubrió la boca con todo su cuerpo, temblando por el esfuerzo. Cuando retiró la tela vi una mancha de sangre roja en el lino blanco. Rápidamente lo dobló y lo guardó, pero vio que yo lo había notado. Me miró con una sonrisa triste. No me queda mucho tiempo, Isaiah me confesó. Los médicos me han dado 3 meses, tal vez 4. El cáncer está en mis pulmones y es agresivo. Me dijo que no tenía miedo de morir. Tenía 85 años y había vivido una vida plena. Pero estaba aterrorizado de morir con un libro de cuentas en rojo. Estaba aterrorizado de encontrarse con mi padre en la otra vida y tener que decirle que había robado su legado. Se inclinó hacia adelante en su silla, agarrando el borde del escritorio con sus manos delgadas. Este dinero no es un regalo, no es caridad, insistió con voz firme. Es restitución. Tu padre compró esta fortuna con su sudor, su riesgo y su exilio. Si no lo tomas, si sales por esa puerta, el dinero eventualmente será absorbido o tomado por el gobierno. Y esa sería la tragedia final de la vida de Elijah Freeman. Miré de nuevo la foto de mi padre, su rostro manchado de grasa y su sonrisa orgullosa. Pensé en los sacrificios que hizo, sacrificios que nunca conocí. Pensé en las noches que llegó a casa exhausto, en los años que condujo autos viejos para que pudiéramos tener zapatos nuevos, en la dignidad silenciosa con la que aceptó su posición en la vida. Él sabía quién era. Él sabía lo que valía, incluso si el mundo no lo sabía. Me senté de nuevo en la silla de cuero. El pánico se desvanecía, reemplazado por un sentimiento pesado y solemne. Esto no era un premio de lotería, esto era una carga, era una responsabilidad. Era el peso de la vida de mi padre puesto en mis manos 60 años después. Miré a Arthur y vi la desesperación en sus ojos. Él necesitaba que yo tomara este dinero tanto como yo necesitaba tenerlo. Necesitaba absolución. Necesitaba ser libre. ¿Qué necesito hacer?, le pregunté. Arthur dejó escapar un suspiro que sonó como un neumático desinflándose. La tensión abandonó sus hombros. Presionó un botón en su intercomunicador y habló con su secretaria Fiona. «Haz pasar al señor Vance», ordenó. Me explicó que Vance era su abogado personal y la única otra persona viva que conocía la historia completa. Habían creado un fideicomiso blindado para proteger los activos de modo que, cuando finalmente se encontrara al heredero, la transición fuera perfecta e instantánea. Me senté allí en el silencio esperando a que llegara el abogado y pensé en los frijoles de nuevo. Pensé en cómo esta noche no tendría que comer frijoles. Podía comer bistec, podía comer langosta, podía comprar un restaurante. Pero, extrañamente, el hambre que había sentido durante meses se había ido. Fue reemplazada por un fuego en mi vientre, una necesidad de hacer que esto contara, una necesidad de asegurarme de que el sacrificio de mi padre no fuera en vano. La puerta se abrió y un hombre alto con un traje oscuro entró llevando un maletín. Parecía un tiburón con ropa humana, pero cuando vio a Arthur, sonrió con genuina calidez. Arthur lo presentó como Stephen Vance. Vance se volvió hacia mí y extendió su mano.
No miró mis puños deshilachados ni mis zapatos baratos. Me miró a los ojos con una mirada aguda y evaluadora. «Es un honor finalmente conocer al hombre detrás del misterio», dijo él. «He estado esperando este día durante 30 años». Se sentó y abrió su maletín revelando pilas de documentos, marcados con notas adhesivas de colores. «Tenemos mucho trabajo que hacer, señor Freeman», dijo Vance. «Necesitamos verificar su identidad legalmente, probar el linaje y firmar papeles que cambiarán la trayectoria de su línea familiar para siempre». Miré la pila de papeles y luego miré la luz de revisar motor brillando en mi mente. Tomé una respiración profunda. Yo era Isaiah Freeman. Yo era el hijo de Elijah Freeman. Y estaba listo para cobrar lo que se me debía. Stephen Vance era un hombre que se movía con la precisión de un reloj suizo. No perdía el tiempo con charlas triviales ni lugares comunes emocionales. Desplegó los documentos sobre el escritorio de caoba en una cuadrícula perfecta, alineando los bordes con una geometría que parecía casi obsesiva. Explicó que aunque el corazón de Arthur le decía que yo era el hijo de Elijah, la ley requería algo más concreto que un parecido facial y un presentimiento. Estábamos tratando con una transferencia de riqueza que activaría auditorías y escrutinio regulatorio, así que no había margen para el error. Metió la mano en su maletín y sacó un paquete de plástico estéril. Era un kit de recolección de ADN. Me explicó el proceso con una voz plana y clínica. Habían obtenido una muestra genética de los registros de autopsia de mi padre hace 30 años. Era un procedimiento estándar en casos de muerte súbita cardíaca, y el equipo legal de Arthur había asegurado el acceso a ellas hace años, anticipando este mismo día. Vance se puso un par de guantes de látex y me entregó el hisopo. «Frótelo contra el interior de su mejilla durante 30 segundos», me instruyó. Tomé el palillo de plástico con una mano que temblaba ligeramente. Me sentía como un criminal siendo procesado por un crimen que no cometí, o un paciente esperando un diagnóstico terminal. Abrí la boca y raspé el interior de mi mejilla contando los segundos en mi cabeza. 1, 2, 3. Se sentía surrealista. El legado de mi padre, los $32 millones, la historia de la fábrica textil, todo se reducía a unas pocas células microscópicas en un trozo de algodón. Le devolví el hisopo a Vance, quien lo selló en un tubo de riesgo biológico y lo etiquetó. Me dijo que tendríamos una confirmación del 99% en 48 horas. Luego pasó al papeleo. Abrió una carpeta gruesa titulada «El fideicomiso irrevocable Elijah Freeman». Explicó la estructura. Arthur no solo había puesto dinero en una cuenta de ahorros, había construido una fortaleza legal. Las acciones estaban en un fideicomiso diseñado para ser impenetrable, protegido de demandas acreedores y reclamos externos. Vance me miró por encima del borde de sus gafas. «Esta estructura es crítica», dijo con seriedad. «Cuando la gente se entera de este tipo de dinero, los parientes perdidos y los amigos tienden a salir de debajo de las piedras. El fideicomiso asegura que usted y solo usted tenga la autoridad para distribuir los fondos. Nadie podía quitármelo. Era mío encerrado detrás de un muro de acero y tinta». Asentí pensando en Marcus y André. Pensé en lo rápido que se habían movido para vender la casa de Eleanor, cuán eficientes fueron al despojarme de mis bienes. Me di cuenta con una satisfacción sombría de que este fideicomiso era exactamente lo que necesitaba, un escudo contra los buitres que sabía que comenzarían a dar vueltas en el momento en que se conociera la noticia. Vance pasó a la siguiente página y frunció el ceño. Miró mi ropa de nuevo, el cuello deshilachado de mi camisa y el cuero desgastado de mis zapatos. Me preguntó sobre mi situación financiera actual. No fue un juicio, fue una pregunta logística. Sentí el calor subir a mis mejillas, pero le dije la verdad. «Tengo $42 en mi cuenta corriente», confesé, y $8 en efectivo en mi bolsillo. Le dije que había empeñado el reloj de mi esposa esa mañana para pagar una reparación del auto solo para poder traer al señor Sterling a esta oficina. La habitación quedó en silencio. Arthur hizo un pequeño ruido en su garganta, un sonido de dolorosa simpatía. Vance no parpadeó, simplemente asintió y escribió algo en su tableta. «Eso es inaceptable», dijo. «El patrimonio tiene provisiones para el alivio inmediato de dificultades para el beneficiario». Me pidió mi número de cuenta bancaria y mi número de ruta. Recité los números de memoria porque revisaba el saldo 3 veces al día, esperando un milagro que nunca llegaba. Vance los escribió, tocó la pantalla unas cuantas veces y luego
presionó un botón final con un clic decisivo. Acabo de autorizar un adelanto de emergencia de las reservas de efectivo líquido del fideicomiso, anunció. Es un procedimiento estándar para asegurar vivienda y asesoría legal. La cantidad es de $50,000. Lo miré fijamente. Le pedí que repitiera el número. $50,000, dijo con calma. Debería acreditarse en menos de 2 minutos. Me quedé allí congelado. ¿$50,000? Eso eran 2 años de mi pensión. Eso eran 500 viajes en la aplicación. De repente mi teléfono vibró en mi bolsillo. Una vibración aguda contra mi muslo. Luego, vibró de nuevo. El sonido de notificación de la aplicación del banco que usualmente temía porque significaba una tarifa por sobregiro, resonó en la oficina tranquila. Saqué el teléfono con manos temblorosas. Desbloqueé la pantalla. El círculo de carga giró por lo que pareció una eternidad. Y entonces aparecieron los números. Saldo actual, $50,042. Los números parecían falsos píxeles que podrían desaparecer si parpadeaba. Pero se quedaron allí verdes y sólidos. Sentí un nudo formarse en mi garganta tan grande que no podía tragar. Miré a Vance y luego a Arthur. Traté de decir gracias, pero no salió ningún sonido. Arthur sonrió débilmente. Vete, me dijo. Ve a comer una buena comida. Compra tu reloj de vuelta. Nos veremos en 2 días. Salí del edificio como en un sueño. Caminé hacia mi auto que todavía estaba estacionado en la acera con las luces de emergencia parpadeando. Un oficial de estacionamiento estaba parado junto a él escribiendo una multa. Hace 1 hora esa multa habría arruinado mi semana. Me habría significado saltarme comidas, me habría significado pánico. Me acerqué a él. Arrancó la multa de su libreta y me la entregó sin levantar la vista. Zona de carga, dijo. La multa es de $75. Tomé el papel naranja. Y por primera vez en 6 meses sonreí. Una sonrisa real y genuina. Sabía que no podía pagar la multa con el efectivo que tenía en la mano, pero el miedo se había ido. El peso aplastante que se había sentado en mi pecho, cada mañana desde que Eleanor murió, se había desvanecido. Entré al auto, le di unas palmaditas al tablero y le dije que todo iba a estar bien. Conduje directo a la casa de empeño. No me importó el límite de velocidad. Tenía $50,000 en mi bolsillo. Entré y la campana de la puerta sonó. El hombre detrás del mostrador levantó la vista. Era el mismo hombre que me había dado $250 por mi alma hace solo unas horas. Quiero el reloj de mi esposa de vuelta, le dije con ferocidad. El hombre me miró sorprendido y trató de ejercer su pequeño poder mezquino. Hay una tarifa de reposición, dijo lentamente. Te costará 300 recuperarlo. No discutí, no regateé. Saqué mi tarjeta de débito. Cóbrelo, le ordené. Lo miré fijamente mientras pasaba la tarjeta. Cuando la máquina pitó aprobado, me entregó el reloj. Me lo puse de nuevo en la muñeca. El cuero todavía estaba caliente. Sentí el peso de él, la conexión con Eleanor, y cerré los ojos. Había reclamado la primera pieza de mi vida, y apenas estaba comenzando. Al salir de la casa de empeño con el reloj de mi esposa, de nuevo en mi muñeca, me sentí más ligero que el aire. Esa sensación pesada y plomiza que me había anclado al suelo durante meses se había disuelto. Caminé por la calle observando la ciudad con ojos nuevos. Los edificios ya no eran sombras amenazantes, estaban llenos de posibilidades, y la gente que pasaba corriendo ya no eran amenazas potenciales, eran solo personas. Toqué el cuero frío de la correa del reloj cada pocos segundos solo para asegurarme de que era real, para anclarme en este repentino cambio de fortuna. Mi estómago rugió un sonido profundo y hueco que me recordó que no había comido nada más que una rebanada de pan duro en 24 horas. Pero esta vez el hambre no me asustaba. Entré en un restaurante en la esquina, un lugar con un letrero de neón zumbando en la ventana y el olor a cebollas fritas saliendo por la puerta. Era el tipo de lugar por el que había pasado 100 veces mirando el menú pegado al vidrio y contando las monedas en mi bolsillo antes de alejarme. Hoy no miré los precios. Empujé la puerta y la campana tintineó. Una camarera con ojos cansados señaló una cabina en la parte trasera. Me deslicé en el asiento de vinilo rojo, que estaba agrietado y reparado con cinta adhesiva, pero se sentía como un trono. Cuando ella se acercó con su libreta, ordené sin dudarlo. Quiero el desayuno completo, dije con firmeza. Huevos revueltos con queso tocino crujiente,
papas fritas tostadas con mantequilla y un jugo de naranja grande. Y café. Café de verdad. Cuando llegó la comida, el olor casi me hizo llorar. El vapor que subía del café llevaba el aroma de granos tostados y confort. Tomé el tenedor y mi mano tembló ligeramente. Tomé el primer bocado de huevos y sabía a redención. Comí despacio, saboreando cada bocado, cerrando los ojos para dejar que el calor se extendiera por mi cuerpo. Estaba alimentando más que solo mi estómago. Estaba alimentando mi dignidad. Pagué la cuenta con un billete de $20. Quédese con el cambio, le dije a la camarera. Ella me miró con sorpresa, una sonrisa genuina rompiendo su fatiga. Esa sonrisa fue la primera cosa que había comprado con mi nueva riqueza, y valió cada centavo. Después del desayuno caminé hacia una tienda departamental a 2 cuadras de distancia. Atrapé mi reflejo en el escaparate y me detuve. Vi a un hombre con pantalones gastados y una camisa que había sido lavada demasiadas veces. Parecía un hombre que se había rendido. Entré a la tienda decidido a enterrar a esa versión de Isaiah Freeman. Fui a la sección de hombres y comencé a mirar trajes. Un vendedor se me acercó sus ojos, escaneando mis zapatos y mis puños deshilachados. ¿Necesita ayuda para encontrar el estante de liquidación?, preguntó. Su tono era cortés, pero el subtexto era claro. Tú no perteneces aquí. Lo miré a los ojos. Estoy buscando un traje gris carbón, dije con autoridad, una camisa blanca y una corbata de seda. Y los necesito hoy. Escogí un traje que se sentía como agua corriendo entre mis dedos. Escogí una camisa hecha de algodón egipcio crujiente y un par de zapatos de cuero negro que olían a calidad. Fui al probador y me quité mi ropa vieja dejándola en un montón en el suelo, como una piel mudada. Me puse la camisa blanca fresca abrochándola hasta el cuello y me puse los pantalones. Até la corbata con una memoria muscular que no se había desvanecido. Me puse la chaqueta y salí al espejo de 3 cuerpos. El hombre que me devolvía la mirada era familiar. Era el hombre que solía ser antes de que el dolor y la traición me rompieran. Se paraba alto, sus hombros estaban cuadrados. Las cavidades en sus mejillas todavía estaban allí, pero el traje le daba una presencia, una gravedad. Lucía como un padre. Lucía como un hombre que exigía respeto. Pagué por la ropa con mi tarjeta de débito y salí de la tienda usando el traje nuevo, llevando mis trapos viejos en una bolsa que arrojé en el primer bote de basura que pasé. No volví a la habitación con las paredes amarillas. No podía enfrentar ese olor de nuevo. Usé mi teléfono para encontrar un apartamento ejecutivo amueblado que ofrecía alquileres a corto plazo. Era un edificio moderno y limpio con portero y gimnasio. Entré a la oficina de arrendamiento y alquilé una unidad de una habitación en el acto, pagando 2 meses por adelantado. Cuando abrí la puerta del apartamento fui recibido por el olor a pulidor de limón y ropa limpia. Pero el baño era el santuario. Era blanco y prístino con una ducha de vidrio y toallas esponjosas. Abrí el agua tan caliente como pude soportar. Me paré bajo el chorro durante 20 minutos, frotando mi piel hasta que estuvo roja. Vi la suciedad y la mugre de los últimos 6 meses arremolinarse por el desagüe. Lavé el olor de la cavitación amarilla, lavé el olor de los pasajeros que me habían tratado como mueble. Lavé la vergüenza. Salí y me sequé con una toalla que era suave y gruesa. Me acosté en la cama que era enorme y estaba cubierta con un edredón blanco. Me hundí en el colchón y por primera vez en meses mi espalda no gritó de dolor. Cerré los ojos y escuché el silencio. Era un silencio pacífico, no el silencio pesado de la soledad, sino la quietud de la seguridad. Mi teléfono vibró en la mesita de noche rompiendo el momento. Lo levanté y miré la pantalla. El nombre parpadeando allí hizo que mi estómago se apretara. Marcus. Era una llamada perdida. No me había llamado en 4 meses. No había llamado en mi cumpleaños. No había llamado cuando la temperatura bajó a bajo cero. Pero ahora, tal vez sintiendo una perturbación en el universo, o tal vez, simplemente necesitando algo, estaba llamando. Miré la pantalla mientras el teléfono vibraba de nuevo. Una notificación de correo de voz apareció. Pasé mi dedo sobre el botón de reproducción. Parte de mí quería escuchar su voz. Parte de mí quería contestar y gritarle, decirle que estaba comiendo bistec, mientras él probablemente comía comida, para llevar decirle que había encontrado una figura paterna en un extraño que era mejor que los hijos que yo había criado. Pero no lo hice. Silencié el teléfono y lo puse boca abajo. No estaba listo.
Necesitaba ser más fuerte. Necesitaba la pieza final del rompecabezas antes de enfrentarme a los lobos. 2 días pasaron en un borrón de descanso y preparación silenciosa. Dormí 12 horas seguidas recuperando meses de descanso perdido. Comí bien, caminé por el parque sin buscar periódicos desechados para leer. Estaba reconstruyendo mi fuerza. En la mañana del tercer día volví a la Torre Sterling. Entré al vestíbulo luciendo mi traje nuevo y el guardia de seguridad sostuvo la puerta para mí, con un asentimiento de reconocimiento. Subí en el ascensor hasta el penthouse, sintiendo un enfoque tranquilo. Arthur estaba sentado en su escritorio, luciendo más pálido que antes, pero sus ojos brillaban. Steven Vance estaba parado junto a la ventana sosteniendo una carpeta azul. Cuando entré, Vance se volvió y sonrió. Era la sonrisa de un abogado que acababa de ganar el caso más importante de su carrera. No perdió el tiempo. Abrió la carpeta y sacó un documento con un sello médico. Lo colocó sobre el escritorio frente a mí y señaló la línea inferior. Probabilidad de paternidad, 99.998%, leyó en voz alta. Ahí estaba, prueba científica. Yo era el hijo de Elijah Freeman. Yo era el heredero. Vance sacó una segunda pila de documentos, los papeles de transferencia. Me entregó una pluma fuente pesada y me dijo que una vez que firmara el fideicomiso, se desbloquearía. Los $32 millones serían legalmente míos. Miré a Arthur. Él asintió lentamente dándome su bendición. Miré la pluma, se sentía pesada en mi mano. Pensé en mi padre escribiendo su nombre en una servilleta en un bar en 1965, limpiándose la grasa de las manos para cerrar un trato que salvaría a un extraño. Firmé mi nombre, Isaiah Freeman. La tinta era oscura y permanente. Vance tomó los papeles y los selló con un timbre notarial. El sonido fue fuerte y definitivo. Clac, clac. «Felicidades, señor Freeman», dijo Vance. «La transferencia ha sido iniciada. Los fondos estarán en su cuenta dentro de 1 hora». Me levanté y caminé hacia la ventana mirando la ciudad de nuevo. Era un millonario, era el dueño de un imperio. Pero mientras miraba hacia las calles no me sentía como un rey. Me sentía como un juez. Mis hijos estaban allá abajo en alguna parte viviendo sus vidas inconscientes de que el suelo acababa de moverse bajo sus pies. El juicio estaba a punto de comenzar, y yo era el que sostenía el mazo. Fue como si Arthur Sterling hubiera estado conteniendo la respiración durante 60 años, esperando que esa tinta se secara. Una vez que mi firma estuvo en la página y la carga de la deuda se levantó, su cuerpo simplemente decidió que era hora de descansar. Steven Vance me llamó a las 6 de la mañana, solo 2 días después de la ceremonia de firma. Su voz era firme y profesional, pero podía escuchar las grietas del dolor en los bordes. Me dijo que Arthur había fallecido mientras dormía pacíficamente y sin dolor. Asistí al funeral estrictamente como observador. Me paré en la parte trasera de la multitud bajo la sombra de un viejo roble, usando mi traje carbón y gafas oscuras. Vi a los hijos y nietos de Arthur llorar. Vi a los titanes de la industria ofreciendo condolencias. Lloraban por el filántropo, por el hombre poderoso. Pero ninguno de ellos conocía el secreto que había definido su alma. Ninguno sabía que su imperio estaba construido sobre la bondad de un mecánico negro que se fue sin nada. A la mañana siguiente estaba de vuelta en la oficina de Vance. El estado de ánimo era sombrío, pero el negocio tenía que continuar. Vance me entregó un documento final, una confirmación de fondos. La transferencia estaba completa. Los $32 millones estaban en una cuenta con mi nombre. Miré el papel. Esperaba sentir emoción, el impulso de comprar un auto deportivo. Pero en cambio sentí una claridad fría. La gente dice que el dinero es poder, pero se equivocan. El dinero es munición. Y yo tenía una guerra que pelear. Mi teléfono había estado vibrando incesantemente durante los últimos 3 días. Marcus y Andre estaban llamando dejando correos de voz. Su tono había cambiado de la indiferencia a una extraña y forzada casualidad. Querían hablar, querían reunirse. Decían que habían estado pensando en mí. Miré a Vance y le hice una pregunta que lo sorprendió. ¿Conoce a un buen investigador privado?, pregunté. Vance levantó una ceja, pero no preguntó por qué. Escribió un nombre y un número Reynolds. Me reuní con Reynolds esa tarde. Le di los nombres de mis hijos
y le dije que quería una autopsia financiera completa. Quería saber sus deudas, sus puntajes de crédito. Quería saber si estaban siendo demandados. Al día siguiente Reynolds me envió un archivo. Lo abrí en mi nueva computadora portátil. Era un expediente de fracaso. Marcus estaba endeudado hasta el cuello. Su negocio estaba fallando y tenía 3 hipotecas. Andre estaba en peor estado, tenía deudas de juego, y su esposa había solicitado el divorcio, lo que congelaría sus activos. Leí el informe y las piezas encajaron. No llamaban porque me extrañaran ni porque lo sintieran. Llamaban porque la venta de la casa de Eleanor no fue suficiente. Habían quemado ese dinero y ahora se estaban ahogando. Necesitaban un salvavidas. Cerré la computadora portátil. La ira que sentía era diferente esta vez. No era la rabia ardiente de la traición, era el hielo frío y duro de la decepción. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. El teléfono sonó de nuevo a las 6 de la tarde. Era Marcus. Esta vez lo contesté. Hola, dije. Mi voz era tranquila y estable. Marcus sonó sorprendido de que hubiera contestado. Tartamudeó por un segundo antes de encontrar su ritmo poniendo su mejor voz de vendedor. Hola, papá, dijo él. Ha pasado demasiado tiempo. André y yo estábamos preocupados por ti. Ignoré sus mentiras. ¿Qué quieres, Marcus?, pregunté. Se rió nerviosamente. No queremos nada, solo queremos verte, mintió. Queremos cenar, una cena familiar como en los viejos tiempos. Sugirió un restaurante de cadena al que solíamos ir cuando eran niños, un lugar con bistecs baratos y mesas pegajosas. Dejé que el silencio colgara en la línea durante 10 largos segundos. Podía escuchar su respiración, podía escuchar la desesperación filtrándose a través del teléfono. Estaré allí, le dije. Mañana, a las 7. Él sonó aliviado. Eso es genial, papá, dijo. Tenemos una propuesta para ti. Colgué el teléfono sin decir adiós. Una propuesta. Sabía lo que eso significaba. Tenían una nueva forma de usarme. Caminé hacia el armario y elegí un atuendo simple, pantalones oscuros y una camisa limpia, nada demasiado llamativo. Quería que pensaran que todavía era el mismo anciano desesperado que habían desalojado. Quería que se sintieran cómodos, que pensaran que tenían el control. Porque cuando cazas lobos no entras al bosque golpeando un tambor. Entras en silencio, dejas que te rodeen, dejas que piensen que eres débil. Y luego, cuando se lanzan a tu garganta, revelas que tú eres el que tiene los dientes. Toqué el reloj en mi muñeca. Pensé en Arthur muriendo en paz, porque había pagado su deuda. Pensé en mi padre yéndose de la ciudad para salvarnos. Y me di cuenta de que mañana por la noche no era solo una cena, era un juicio. Y yo era el juez, el jurado y el verdugo. Llegué al restaurante 10 minutos antes. Era un lugar de cadena de gama media en el borde de los suburbios, el tipo de establecimiento que servía bistecs congelados y cócteles aguados a familias demasiado cansadas para cocinar. El aire adentro olía a grasa de freidora y limpiador de limón artificial. Había estacionado mi nuevo sedán de lujo a la vuelta de la esquina, en las sombras del estacionamiento de una farmacia. No quería que vieran el auto, no quería darles ninguna advertencia. Caminé la última cuadra para entrar con el viento frío en mi cara, luciendo como un hombre que había caminado desde la parada del autobús. Los vi inmediatamente en una cabina cerca del fondo. Se veían terribles. El informe del investigador privado me había dado los hechos, pero verlos en persona era diferente. Marcus había subido de peso y su traje costoso le quedaba apretado alrededor de los hombros, como si estuviera cargando una carga física que no podía soltar. Su cara brillaba de sudor aunque el restaurante estaba frío. André se veía peor. Estaba demacrado y nervioso, tamborileando sus dedos sobre la mesa laminada, con una energía nerviosa que sugería demasiada cafeína o demasiado pánico. Me acerqué a la mesa lentamente. Cuando me vieron ambos, saltaron ligeramente como si hubieran sido atrapados planeando un crimen. Marcus se levantó a medias y me ofreció una mano que se sentía húmeda y fría. Andre murmuró un «hola», sin hacer contacto visual. Me senté en el banco de vinilo frente a ellos. Me dejé el abrigo puesto. Quería que sintieran mi distancia, quería que supieran que no me quedaría mucho tiempo. Una camarera se acercó y dejó menús de plástico sobre la mesa. Marcus ordenó una jarra de cerveza y una canasta de palitos de mozzarella. No me preguntó qué quería yo.
Simplemente asumió que comería cualquier sobra que estuviera disponible. Era un pequeño gesto, pero me dijo todo lo que necesitaba saber. Nada había cambiado realmente. Para ellos yo seguía siendo un dependiente, seguía siendo una carga que gestionar. Los primeros 10 minutos fueron un baile doloroso de charla trivial. Marcus habló sobre el clima. Andrés se quejó del tráfico. Me hicieron preguntas genéricas sobre mi salud, pero no escucharon las respuestas. Solo estaban esperando el momento adecuado para girar, estaban construyendo una pista de aterrizaje para cualquier avión pesado que estuvieran tratando de aterrizar. Finalmente, Marcus tomó un largo trago de cerveza y se limpió la boca con el dorso de la mano. Se inclinó hacia adelante y puso los codos sobre la mesa. Me miró con una expresión que se suponía que debía ser sincera, pero parecía más una indigestión. Pop, hemos estado pensando mucho últimamente, dijo él. Andrea asintió vigorosamente a su lado. Sí, Pop, realmente lo hemos hecho. Nos sentimos mal por cómo sucedieron las cosas con la casa de mamá. Me senté perfectamente quieto. Miré de uno al otro. ¿Se sintieron mal?, repetí. ¿Es por eso que no me llamaron durante 4 meses? Marcus se estremeció. Mira, sabemos que pareció duro, dijo. Pero estábamos bajo mucha presión. El negocio era una locura, y los gastos del funeral fueron altos. Tomamos algunas decisiones apresuradas, lo admitimos. Pero queremos arreglarlo. Somos familia después de todo, y la familia se mantiene unida. Esperé. Sabía que venía un pero. Siempre hay un pero con hombres como Marcus. Sabemos que estás viviendo en un lugar bastante difícil en este momento, continuó. No queremos que nuestro padre viva en un tugurio, eso se refleja mal en nosotros. Así que se nos ocurrió una solución, una forma de ayudarte y mantener a la familia cerca. Hizo una pausa para un efecto dramático. Podía verlo ensayando el discurso en su cabeza, tratando de hacer que sonara como caridad en lugar de explotación. Tengo ese apartamento encima de mi garaje separado, dijo. Ya sabes cuál. Está sin terminar en este momento, pero tiene un baño y electricidad. Estábamos pensando que podrías mudarte allí. Te lo daríamos por una fracción del alquiler del mercado. Digamos $350 al mes. Eso es más barato de lo que estás pagando ahora y está en un buen vecindario. Lo miré fijamente. El apartamento del garaje. Lo conocía bien. Era un espacio de almacenamiento con corrientes de aire con un piso de concreto y una ventana que no cerraba bien. Se congelaba en invierno y era un horno en verano. Me estaban ofreciendo una unidad de almacenamiento. Pero André no había terminado. Saltó ansioso por cerrar el trato. Y como estás jubilado y tienes mucho tiempo libre, pensamos que podríamos llegar a un intercambio, dijo. Podrías ayudarnos un poco. Ya sabes, cosas ligeras. Mantener el césped cortado, cuidar a los niños algunas tardes a la semana, cuando la niñera descansa. Tal vez lavar los autos los fines de semana. Marcus asintió con entusiasmo. Exactamente, dijo. Sería un intercambio justo. Te damos un lugar seguro para vivir y tú ayudas con el hogar. Resuelve tu problema y nos ayuda con el mantenimiento. Es un ganar-ganar. Sentí una sensación fría extenderse por mi pecho. No era ira, era claridad. Absoluta y cristalina claridad. No estaban aquí para disculparse, estaban aquí para contratarme. Estaban ahogados en deudas. Marcus ya no podía pagar a su jardinero ni a su chico de la piscina. André probablemente ya no podía contribuir para la niñera. Miraron a su padre de 73 años y no vieron a un padre, vieron mano de obra barata. Vieron una forma de reducir sus gastos mensuales convirtiéndome en un sirviente interno. Querían que les pagara $350 al mes por el privilegio de cortar su césped y criar a sus hijos. Miré sus caras esperanzadas. Realmente creían que estaban siendo generosos. Se habían convencido a sí mismos de que este insulto era un salvavidas. Esperaban que llorara de gratitud, esperaban que besara sus anillos. Tomé un sorbo de agua. Estaba tibia y sabía a cloro del grifo. Dejé el vaso con cuidado. Déjenme ver si entiendo, dije. Quieren que me mude a su garaje, quieren que pague alquiler y quieren que me convierta en su jardinero y su niñera. Marcus frunció el ceño, sintió el filo en mi voz. Vamos, Pop. No lo digas así, dijo. No es así. Es contribuir al hogar, te da un propósito. ¿Qué más vas a hacer todo el día? ¿Conducir ese taxi hasta que mueras? ¿Te estamos ofreciendo una salida? Miré a André. ¿Es esta tu idea también, André?, le pregunté. André miró hacia otro lado.
Tiene sentido, Pop, murmuró. Solo estamos tratando de cuidarte. Me recosté contra la dura cabina de vinilo. Miré alrededor del restaurante barato. Vi a una familia en la mesa de al lado riendo juntos, compartiendo una comida. Vi a un padre limpiando el ketchup de la cara de su hija, con una ternura que hizo que me doliera el corazón. Me di cuenta entonces de que ya había perdido a mis hijos. No los perdí hace 4 meses cuando me desalojaron. Los había perdido hace años ante la codicia y el egoísmo. Los hombres sentados frente a mí eran extraños, eran parásitos, envueltos en trajes. Sonreí. Fue una sonrisa seca y sin humor. Aprecio la oferta, muchachos, dije. Es muy reveladora, pero voy a tener que declinar. Marcus pareció sorprendido. ¿Qué quieres decir con declinar?, preguntó. No puedes permitirte declinar. Sabemos cuál es tu pensión, sabemos dónde estás viviendo. Apenas estás sobreviviendo, Pop. No seas demasiado orgulloso para aceptar ayuda. Esta es la mejor oferta que vas a recibir. Sacudí la cabeza lentamente. No, Marcus, dije. No creo que lo sea. Verás, las cosas han cambiado para mí recientemente. No necesito tu garaje, y ciertamente no necesito ser tu sirviente. André me miró con los ojos entrecerrados y soltó una risa burlona y breve. ¿De qué estás hablando?, dijo. ¿Ganaste un boleto de lotería o algo así? Encontraste un billete de $20 en la acera. Sé serio, Pop. Estás a un paso de un refugio para personas sin hogar. Lo miré directo a los ojos. El tiempo de esconderse había terminado. La trampa había sido colocada, y ellos habían caminado directamente hacia ella. Me habían mostrado exactamente quiénes eran. Ahora era el momento de mostrarles quién era yo. No gané la lotería, dije, pero me encontré con un viejo amigo, un hombre que conocía a su abuelo Elijah, un hombre que conocía secretos sobre esta familia que yo ni siquiera sospechaba. El aire en la mesa cambió. La condescendencia en sus caras parpadeó y fue reemplazada por confusión. Sentían un cambio en la dinámica de poder, pero aún no podían entenderlo del todo. ¿Qué amigo?, preguntó Marcus. El abuelo Elijah murió hace 30 años. ¿De qué estás hablando? Me incliné hacia adelante y bajé la voz para que tuvieran que inclinarse para escucharme. Conocí a un hombre llamado Arthur Sterling, dije. ¿Les suena ese nombre a ustedes, grandes hombres de negocios? Vi el reconocimiento destellar en los ojos de Marcus. Todos conocían el nombre Sterling. Estaba en hospitales, en bibliotecas, en el rascacielos del centro. El multimillonario preguntó, ¿qué tiene que ver él contigo? Tenía todo que ver conmigo, dije, y todo que ver con los $32 millones que estaba guardando para su abuelo. El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto. Era pesado y espeso como el aire antes de una tormenta eléctrica. Marcus tenía la boca abierta a mitad de una frase, pero no salía ningún sonido. André me miraba con ojos tan abiertos que parecía que se le iban a salir del cráneo. El número 32 millones colgaba en el aire entre nosotros, flotando sobre la canasta de palitos de mozzarella fríos y la jarra de cerveza barata. Era un número que no pertenecía a un lugar como este. André fue el primero en romper la parálisis. Soltó una risita nerviosa y aguda. Preguntó si estaba bromeando, si esto era algún tipo de broma enferma nacida de la senilidad. Miró alrededor del restaurante como si esperara que un equipo de cámaras saltara. No sonreí, no parpadeé. Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta y saqué una fotocopia del extracto bancario que Steven Vance me había dado. Lo desdoblé lentamente alisando los pliegues contra la mesa. Lo giré y lo deslicé hacia ellos. Miren el saldo, dije suavemente. Marcus agarró el papel. Sus manos temblaban tanto que el papel crujió. André se inclinó sobre su hombro. Vi sus ojos escanear la página, vi que veían el logotipo del banco, el nombre del titular de la cuenta, Isaiah Freeman. Y luego vi que veían el número. La reacción fue instantánea y aterradora. El color volvió a sus rostros. La lástima y la condescendencia desaparecieron, en un latido reemplazadas por una hambre desnuda que me revolvió el estómago. Parecían lobos que acababan de oler sangre fresca. Marcus levantó la vista hacia mí y toda su postura cambió. Se sentó más derecho, se desabrochó la chaqueta apretada y puso una sonrisa que mostraba demasiados dientes. «Oh, Dios mío, Pop», dijo. «Esto es increíble. Esto es un milagro. $32 millones. ¿Tienes alguna idea de lo que esto significa para nosotros?»
Para la familia, André ya estaba asintiendo con la cabeza rebotando en su asiento. Somos ricos, dijo. Somos realmente ricos. Pop, tenemos que ser inteligentes con esto. Tenemos que movernos rápido. No puedes dejar este dinero en una cuenta bancaria estándar. Necesitas diversificar. Marcus lo interrumpió tomando el mando inmediatamente. Exactamente, dijo. Pop, escúchame. Conozco gente. Conozco administradores de patrimonio, abogados fiscales. Tienes 73 años, no puedes manejar un portafolio de este tamaño. Por tu cuenta es peligroso. La gente intentará estafarte. Nos necesitas. Necesitas familia para proteger el activo. Hablaba rápido, tropezando con sus palabras en su emoción. Podemos establecer una oficina familiar, dijo. Yo puedo manejar las inversiones inmobiliarias. André puede manejar las acciones. Podemos construir una dinastía Pop, el imperio Freeman. Podemos comprar de vuelta la casa de mamá, podemos comprar 10 casas. Los vi planear mi futuro. Los vi gastar mi dinero. Hace 5 minutos yo era una carga que necesitaba vivir en un garaje. Ahora de repente era el patriarca. Levanté la mano y la golpeé contra la mesa. El sonido restalló como un látigo. Basta, dije. Ambos se congelaron. Pop, solo estamos tratando de ayudar, dijo Marcus. Estamos emocionados, esto cambia todo. Lo miré con ojos fríos. No cambia nada para ustedes. La sonrisa vaciló en su rostro. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Somos familia. Este es dinero de la familia. El abuelo Elijah hubiera querido que lo disfrutáramos juntos. Me reí. Fue un sonido oscuro y amargo. Tienen mucho valor hablando de lo que Elijah hubiera querido, dije. Elijah era un hombre de honor, un hombre de lealtad. Ustedes dos no conocen el significado de esas palabras. Me incliné sobre la mesa. Quería que vieran el fuego en mis ojos. Déjenme recordarles los últimos 4 meses, dije. Cuando me echaron de mi casa no les importó la familia. Cuando vivía en una habitación que olía a orina y moho, no les importó la familia. Cuando comía frijoles fríos de una lata porque no podía pagar pan, no les importó la familia. André miró hacia su regazo, la vergüenza volviendo a su rostro. Pero Marcus trató de discutir. Pop, eso es injusto, dijo. Te dijimos que estábamos luchando. Lo interrumpí. Estaban luchando, así que decidieron tirar a su padre a la basura. Espeté. Me borraron. No llamaron, no visitaron. Esperaron hasta que necesitaron un sirviente para limpiar su casa y entonces llamaron. Y ahora que ven dinero, quieren ser hijos de nuevo. Me recosté. Sentí un gran peso levantarse de mis hombros. Había estado cargando la esperanza de que se redimieran, pero la verdad estaba fuera. No eran hombres buenos, eran hombres codiciosos. Tengo noticias para ustedes, dije. Ese dinero no es dinero de la familia. Es mi dinero. Es la herencia de Elijah Freeman dada a su hijo Isaiah Freeman, y está encerrado en un fideicomiso irrevocable. Marcus entrecerró los ojos. ¿Qué significa eso?, preguntó. Significa que es a prueba de balas, le dije. Tengo a los mejores abogados de la ciudad. Steven Vance redactó los papeles él mismo. El fideicomiso tiene un beneficiario yo, y tiene una cláusula específica sobre la herencia. Hice una pausa para dejar que las palabras se hundieran. Están legalmente desheredados. El silencio volvió, pero esta vez era diferente. Era el silencio de una sentencia de muerte. Marcus se puso morado. No puedes hacer eso, balbuceó. Somos tus hijos. Tenemos derechos. Te demandaremos. Desafiaremos el fideicomiso. Le diremos a la corte que eres incompetente. Sacudí la cabeza. Pueden intentarlo, dije. Pueden gastar el poco dinero que les queda en abogados, pero perderán. Vance ya se ha preparado para eso. Tiene los registros del desalojo, tiene los registros de los préstamos impagos que tomé para sobrevivir, tiene el testimonio del propietario del tugurio donde viví. Pintará una imagen de abandono tan clara que ningún juez en este país les dará un centavo. André comenzó a llorar. Era un sonido patético. Pop, por favor, dijo. Estoy en problemas. Tengo deudas de juego. Voy a perder mi casa. Lo miré y sentí una punzada de lástima, pero la aplasté. La lástima me había hecho débil antes. Sé sobre las deudas, André, dije. Contraté a un investigador privado. Lo sé todo. Y tal vez perder tu casa te enseñe la lección que aprendí en esa habitación amarilla. Te enseñará a ser un hombre. Te enseñará a pararte sobre tus propios pies. Me levanté. Me abroché la chaqueta. Los miré una última vez. Se veían pequeños, se veían derrotados. Se veían como extraños. Saqué un billete de $20 de mi billetera
y lo dejé caer sobre la mesa junto a los palitos de mozzarella intactos. Eso cubre mi parte del agua, dije. Disfruten su comida, muchachos. Me di la vuelta y me alejé. Marcus gritó detrás de mí. No puedes hacernos esto, bramó. Morirás solo, viejo. Seguí caminando. Caminé hacia el aire frío de la noche pasando junto a los sedanes tristes y las minivans en el estacionamiento. Caminé hasta la esquina donde mi auto de lujo esperaba, desbloqueé la puerta y me deslicé en el asiento de cuero que olía a novedad y a paz. Arranqué el motor. Ronroneó con un poder silencioso. Miré por el espejo retrovisor y vi el letrero de neón del restaurante reflejándose en el vidrio. No miré hacia la ventana para ver si me estaban observando. No me importaba. Puse el auto en marcha y salí a la carretera. Estaba solo de nuevo, pero por primera vez en mucho tiempo no me sentía solo. Me sentía libre. Las cadenas de la culpa se habían ido. Las cadenas de la obligación estaban rotas. Yo era Isaiah Freeman. Era un millonario y tenía mucho trabajo por hacer. La guerra no terminó en el momento en que me alejé del restaurante. Conocí a mis hijos lo suficiente como para saber que la codicia no se rinde en silencio. Durante los siguientes 3 días, mi teléfono fue un campo de batalla. Marcus dejó correos de voz que oscilaban salvajemente entre disculpas llorosas y amenazas a gritos. Andre envió mensajes de texto rogando por un préstamo, alegando que su corredor de apuestas le iba a romper las piernas. Eran hombres desesperados agitándose en las arenas movedizas de su propia creación. Luego llegó la amenaza legal. Llegó en forma de una carta de un abogado de centro comercial que probablemente la redactó entre perseguir ambulancias. Afirmaba que yo era mentalmente incompetente, que había sido coaccionado por Arthur Sterling y Steven Vance. Exigía una congelación inmediata de los activos del fideicomiso, pendiente de una audiencia de competencia. Era un engaño, un trozo de papel endeble tratando de detener un tren de carga. Ni siquiera respondí. Simplemente le reenvié la carta a Steven Vance. Vance lo manejó con la fría eficiencia de un verdugo. No presentó una moción, no programó una audiencia. Simplemente envió una carta de respuesta a Marcus y André. En esa carta expuso la línea de tiempo de los últimos 4 meses, adjuntó el aviso de desalojo que me habían entregado. Adjuntó los recibos de la casa de empeño donde vendía el reloj de Eleanor y adjuntó la declaración jurada de mi arrendador, testificando la inmundicia en la que viví. Vance cerró la carta con una simple promesa, dijo, que si procedían con cualquier acción legal, él los contrademandaría por abuso de ancianos. Haría públicos los archivos judiciales. Se aseguraría de que cada socio comercial y cada vecino en su círculo social supiera exactamente cómo habían tratado a su padre. Les dijo que no solo los llevaría a la bancarrota, destruiría sus reputaciones para siempre. El silencio que siguió fue instantáneo y permanente. Las llamadas telefónicas se detuvieron, los mensajes de texto cesaron. El abogado barato retiró su representación. Mis hijos se retiraron a las sombras derrotados, no por el dinero, sino por la verdad de sus propias acciones. Se dieron cuenta de que yo ya no era la presa. Yo era el que sostenía la espada. Con la amenaza legal neutralizada tenía un último asunto que atender. Necesitaba cerrar la puerta del pasado, literalmente. Me subí a mi auto y conduje de regreso al viejo vecindario. Era una tarde gris de martes. Las calles estaban tan llenas de baches y sucias como recordaba, pero se veían diferentes a través del parabrisas de un sedán de lujo. Me sentí como un turista en mi propia miseria. Estacioné el auto frente al edificio en ruinas, donde había vivido durante 4 meses. Vi al propietario sentado en la entrada fumando un cigarrillo. Cuando me vio salir del auto, se le cayó la mandíbula. Miró el traje costoso, miró los zapatos brillantes. No me reconoció al principio. Pensó que yo era un inspector de salud o un detective de policía. Cuando finalmente se dio cuenta de que yo era el anciano de la habitación 3B, casi se traga su cigarrillo. Pasé junto a él sin decir una palabra. Subí las escaleras. El olor me golpeó en el primer rellano, orina, repollo, hervido, humo rancio. Era el olor de la desesperanza. Caminé por el pasillo oscuro escuchando los sonidos familiares del edificio, la pareja, discutiendo la televisión, a todo volumen, el anciano tosiendo en la habitación contigua a la mía. Abrí la puerta de mi habitación y entré. Estaba exactamente como la había dejado, la pintura amarilla descascarada, el colchón manchado, la hornilla sobre la mesa tambaleante. Una mosca muerta yacía en el alféizar de la ventana.
Era una celda. Era un ataúd para los vivos. Me paré en el centro de la habitación y cerré los ojos. Traté de invocar al fantasma del hombre que había sido. Recordé las noches que yacía en ese colchón temblando bajo una manta delgada. Recordé el hambre que roía mi estómago. Recordé la desesperación que me susurraba que este era el final. Pero de pie allí ahora, con 32 millones de dólares en el banco, me di cuenta de que esta habitación no me había roto. Me había forjado. Despojó todo lo que era innecesario, me mostró quién era realmente cuando el mundo me quitaba todo lo demás. Me enseñó que la dignidad no es una casa o un auto. La dignidad es lo que llevas dentro cuando no tienes nada más. Caminé hacia la mesa. Saqué la llave de la habitación de mi bolsillo y la coloqué sobre la madera rayada. Miré la hornilla donde había cocinado mis frijoles, miré el rincón donde había rezado por un milagro. Hablé en voz alta a la habitación vacía. Adiós, dije. Lo dije sin ira, lo dije con paz. Dejaba esta miseria atrás, pero me llevaba la lección conmigo. Nunca olvidaría lo que se sentía ser invisible. Nunca olvidaría lo que se sentía tener hambre. Me di la vuelta y salí. Toqué a la puerta de la habitación contigua a la mía. El anciano que tosía toda la noche abrió. Me miró con ojos llorosos y confundidos, vistiendo una camiseta rota. Metí la mano en mi bolsillo y saqué un sobre. Dentro había $5,000 en efectivo. Se lo entregué. Compré medicina, le dije. Coma una buena comida. Tomó el sobre mirándome como si yo fuera un ángel o una alucinación. Trató de preguntar quién era yo, pero simplemente me di la vuelta y me alejé. Bajé las escaleras por última vez y salí a la luz del sol. El propietario seguía mirando mi auto. Entré, arranqué el motor y conduje sin mirar atrás por el espejo retrovisor. El edificio se encogió en la distancia hasta que fue solo otra mancha gris en el horizonte. Había terminado con el pasado, había terminado con el dolor. El camino por delante estaba completamente abierto, y por primera vez en mi vida tenía el combustible para ir a donde quisiera. No compré un yate y no compré una isla privada. Compré un edificio. Era un viejo hotel en el borde del centro que había estado tapiado durante años, un esqueleto de ladrillo al que todos los demás habían renunciado. Contraté a un equipo de arquitectos y contratistas, y les di una sola instrucción, les dije que lo convirtieran en un hogar. No un refugio con catres alineados en un gimnasio, sino un hogar real, con habitaciones privadas, baños limpios y una cocina que oliera a sopa y pan fresco. Lo llamamos el Centro Elijah Freeman para la Dignidad. Abrió 6 meses después. Me paré afuera y vi cómo se mudaban los primeros residentes. Eran personas tal como yo, había sido hombres y mujeres ancianos, que habían trabajado toda su vida solo para ser descartados por un sistema que adora la juventud y las ganancias. Vi el miedo en sus ojos desvanecerse cuando se dieron cuenta de que nadie les iba a pedir alquiler. Vi sus hombros caer cuando se dieron cuenta de que estaban a salvo. Pasé mis días allí. No me sentaba en una torre de oficinas contando mis millones. Me sentaba en el comedor almorzando con una maestra jubilada que había perdido su pensión, jugaba ajedrez con un ex carpintero cuyas manos estaban demasiado rígidas para sostener un martillo. Escuchaba sus historias, sostenía sus manos cuando lloraban. Me convertí en la familia que habían perdido. Este era el verdadero poder del dinero. No se trataba de lo que podía comprar para mí mismo, se trataba de lo que podía devolver. Cada vez que firmaba un cheque para pagar una cirugía o un abrigo cálido, sentía que un poco del peso se levantaba de mi alma. Estaba pagando la deuda que Arthur Sterling me había pagado a mí. Era una cadena de bondad que comenzó en un bar en 1965 y continuaba aquí en este edificio lleno de segundas oportunidades. Mis hijos intentaron contactar una última vez a través de un conocido mutuo. Querían saber si reconsideraría el fideicomiso, querían saber si había algún espacio para la reconciliación. Envié un mensaje simple de vuelta. Les dije que mi familia estaba aquí ahora. Mi familia era la mujer de 80 años que tejía bufandas para el invierno. Mi familia era el veterano que necesitaba una silla de ruedas. Mi familia eran las personas que conocían el valor de una palabra amable. Una tarde a finales de otoño me senté en el pequeño jardín detrás del centro. Las hojas se estaban volviendo doradas y rojas cayendo suavemente sobre la hierba. Saqué la fotografía de mi padre. Los bordes estaban suaves de tantas veces que la había sostenido.
Miré su rostro joven, miré la grasa en su mejilla y la llave inglesa en su bolsillo. Le hablé en la quietud del crepúsculo. Gracias, le dije. Le dije que había tenido razón todo el tiempo. Había renunciado a su fortuna para salvarnos, y al hacerlo, me había salvado 2 veces. Me salvó cuando era un niño manteniéndome a salvo, y me salvó como un anciano dándome un propósito. Le conté sobre Arthur. Le dije que su amigo había mantenido su palabra. Le dije que el honor no estaba muerto, que simplemente había estado durmiendo en una caja fuerte durante 60 años, esperando el momento adecuado para despertar. Miré el edificio detrás de mí con sus cálidas luces amarillas brillando en cada ventana. Escuché el leve sonido de la música proveniente de la sala común. Alguien estaba tocando el piano. Era una melodía que sonaba a paz. Me di cuenta entonces de que era el hombre más rico del mundo. No por la cuenta bancaria, no por las acciones en la fábrica textil, sino porque podía irme a dormir por la noche sabiendo que había hecho honor a mi nombre. Había tomado el dolor de mi abandono y lo había convertido en un refugio para otros. Había tomado la traición de mis hijos y la había convertido en una lección sobre lealtad. Puse la foto de nuevo en mi bolsillo cerca de mi corazón. El viento sopló, moviendo las hojas a través del camino. Me levanté y me abroché el abrigo. Era hora de entrar. Era hora de servir la cena. Era hora de ser Isaiah Freeman. Pasamos la vida persiguiendo números creyendo que la seguridad proviene de lo que acumulamos. Pero la amarga verdad es que una mansión construida sobre el egoísmo es solo una prisión disfrazada. Mi padre Elijah nunca vio $1.000.000, pero murió siendo un rey, porque sabía que la palabra de un hombre es su vínculo. La verdadera herencia no es el dinero que dejas atrás, es el ejemplo que das. Es la bondad que muestras a un extraño en un bar y la integridad que mantienes cuando tienes hambre. Sé el tipo de ancestro cuyas oraciones protejan a tus hijos mucho después de que te hayas ido. Si disfrutaron esta historia de justicia y redención, por favor denle al botón de me gusta y suscríbanse al canal para más. Y díganme en los comentarios, ¿le habrían dado a Marcus y Andre una segunda oportunidad o recibieron exactamente lo que merecían? Hasta la próxima.